procesal se da un concepto de lo que debe ser la actuación procesal y manifiesta que la actuación procesal se debe dar con respeto a los derechos fundamentales de los sujetos procesales que intervienen en esta, que debe existir una necesidad de la eficacia de la justicia en los términos del Código de la Ley 1862/2017. Sí, se sigue desarrollando lo que es el principio de economía, en que en virtud de se manifiesta con el reglamento que no se pueden establecer etapas o reglas distintas a las que están contempladas en este reglamento y que debe hacerse con agilidad el procedimiento disciplinario en el menor tiempo posible y la menor cantidad de gastos para las personas que intervienen en el proceso. Los documentos y copias, la autenticación o la presentación tienen que ser estrictamente las que exige la ley. No podrán ser más allá de lo que se establece ahí como tal. Sobre el principio de imparcialidad tenemos que el procedimiento disciplinario propende a investigar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. Toda decisión que se adopte se motivará de forma detallada y precisa. Sobre el principio de dirección, se concentra más que todo en las funciones que tiene el superior con atribuciones disciplinarias correspondientes, quiere decir, en este caso, la autoridad de segunda instancia. Y en este principio de dirección se deja claro al superior que en ningún momento puede actuar con desviación de poder o abuso de autoridad con relación a las atribuciones que tiene. Seguimos al principio de publicidad que trata sobre la oportunidad que tiene el disciplinable de conocer el proceso por el cual, el proceso disciplinario por el cual se le está investigando, y esto quiere decir que se le debe notificar desde la apertura de la indagación, se le tiene que hacer la debida notificación para que controvierta las pruebas con las cuales se le está haciendo la investigación y que solicite práctica de pruebas que sean favorables para su defensa. Bueno, sobre los requisitos formales de la actuación se tiene el concepto de que la actuación disciplinaria, la investigación disciplinaria debe cocinarse por escrito en idioma castellano, en duplicado. Para el caso de audiencia se deberá recurrir a los medios técnicos adecuados, es decir, si se va a hacer una audiencia, una inspección disciplinaria como tal, pues si se necesitan audio, se necesitará la grabación, por tanto serán los aparatos que precisamente sirven para esos aspectos. Y que el recurso de apelación siempre se sustituirá sobre el original del proceso, porque los duplicados siempre tiene que permanecer uno en el despacho. Entonces, cuando se vaya a resolver sobre la apelación, se hace el traslado del original del expediente. Sobre la cultura de la unidad procesal tenemos varias situaciones. Cuando se está investigando a personas militares y civil, se da la cultura procesal. Cuando alguno de los presuntos investigados se ha investigado por faltas gravísimas o faltas graves, y por otro lado se está investigando por faltas leves. En ese caso también habrá tortura. Cuando se cree nulidad parcial de la actuación que obliga a reponer el trámite en relación de los inculpados. Y cuando después de la formulación de cargo sobre unas situaciones donde se pruebe que
que hay otro tipo de falta y que hay implicado, pues, se puede ingresar a la investigación a otro sujeto. Bueno, tratan el tema de la adopción de documentos. En la ley se trata de la adopción de documentos. Lo que quiere decir es que para el despacho es obligatorio que todos los documentos deben ser originales o copias auténticas. Todo lo que se maneje en el expediente. Pero hay aquellas copias que los sujetos procesales, o sea, el investigado aporte, tienen que ser verificadas por los funcionarios que tienen las funciones específicas para llevar a cabo esa labor de verificar si son auténticos. Sobre el principio de jerarquía tenemos que en ningún momento ningún funcionario podrá investigar a una persona que sea superior en su cargo, o que esté en un cargo superior o que tenga más antigüedad que él. No podría llevar a cabo investigaciones involucrado un funcionario de mayor rango. Sobre la corrección de datos irregulares, otra responsabilidad que tiene el despacho, que en todo momento cuando vea errores o situaciones irregulares, pues automáticamente tiene que hacerlo el trámite para corregir. Doctor, podríamos hacer una anotación, y es que en la adopción de documentos nosotros sabemos que hay una ley antitrámites, ¿no es cierto? Y a veces los usuarios vienen acá pues con las políticas de esa ley. Les dicen por qué autenticar, por qué auténtico, por qué. Entonces es para ponerles de presente que el artículo 134 de la ley no acepta que los documentos aportados sean pues una copia simple, ¿sí? Esa ley tendrá sus excepciones. Por ejemplo, los poderes no pueden ir sin autenticar. Hacen autenticar la firma del abogado, porque él le hace presentación personal, pero esa ley antitrámites no opera para todo el mundo, ni nosotros podemos pasar por alto esta ley que tiene obviamente jerarquía en la institución y permitir que el usuario pues nos diga eso y vaya al capricho a hacernos cometer un error, porque entonces esos documentos a la hora del fallo no son tenidos en cuenta y la responsabilidad sería de nosotros, ¿no? Por el desconocimiento y por haber aceptado que el usuario llegara a esos documentos. Gracias, para tener cuidado. Bueno, el principio de doble instancia es la oportunidad que tiene el sujeto investigado para interponer apelación por la providencia de los fallos que se emitan. Sobre el principio de la no reformar interés, el superior con resoluciones disciplinarias, es decir, el de segunda instancia, no podrá agravar la situación impuesta cuando el disciplinable sea apelante único. La lealtad tiene que ver desarrollar el comportamiento que se debe tener durante el proceso, es guardar lealtad en todo momento. Sobre el principio de la integración, se desarrolla que en el sentido que en el momento en que no haya regulaciones expresamente en esta norma, se tomarán o se podrán aplicar las disposiciones procedimentales del Código Contencioso Administrativo, el Código Penal Militar, el Código de Procedimiento Penal Ordinario, del Código General del Proceso y el Código General Disciplinario. Y sobre la investigación integral tenemos que debe investigarse todos aquellos hechos, todas aquellas circunstancias y hechos que sean favorables y desfavorables para el investigado. Doctor, perdón, en la de integración, sí. ¿Cómo es la prioridad de aplicación? O sea, si no está la norma, ¿a qué se recurre primero? Y ¿cómo sería el orden de aplicación a qué recurrir?
Pues como tal no desarrollan el orden, lo ponen, acá sí establecen un orden, es el orden que yo les estoy dando, pero no se hace referencia a cuál. De pronto es aplicable en aquellas, es decir, para aquellas que sean necesarias o que sirvan más en el proceso, teniendo en cuenta eso. Bueno, aquí la aclaración que hay al final es que siempre y cuando no sean contrarias a la naturaleza de la acción disciplinaria militar. Siempre y cuando, esa es la única salvedad que hay, pero con relación al orden, pues me imagino que es por la necesidad del procedimiento. Listo, gracias. La naturaleza de la acción disciplinaria es pública. La noticia disciplinaria de inscripción oficiosa. Todo servidor público tiene la obligación de poner en conocimiento aquellas conductas que sean sujetas puedan ser sometidas a investigación disciplinaria. Esto se hará de forma oficiosa, por medio de informe o información que facilite cualquier persona. Estas informaciones siempre se someterán a verificaciones. El funcionario, antes de iniciar la investigación como tal, tiene la oportunidad de hacer las verificaciones correspondientes para saber si en sí es procedente una investigación disciplinaria. La obligatoriedad de la acción disciplinaria tiene que ver mucho con la noticia disciplinaria de iniciación oficiosa, cuando le dije que el funcionario público tiene la obligación de poner en conocimiento aquellas conductas que se puedan puedan ser sujetas de investigación. Entonces ya se le exige como tal al funcionario competente, que inmediatamente adelante las investigaciones correspondientes. Cuando se trata acá de conducta punible, quiere decir que al adelantarse las investigaciones disciplinarias, si se encontrarán conductas que son de conocimiento de otras instancias, por ejemplo en el aspecto penal, pues entonces le comunicará a la autoridad correspondiente o competente, el funcionario que lleva la investigación disciplinaria, y facilitándole todos los elementos de prueba, los elementos materiales probatorios que tenga en el momento, para que se pueda adelantar esa investigación por la otra instancia. La exoneración del deber de declarar y de formular queja, pues se le atribuye a a cualquier persona que conozca una conducta, y entonces no se le obligará a declarar contra su cónyuge, compañero o compañera permanente, a un familiar en cuarto grado de consanguinidad, segundo civil o de afinidad. En cualquier etapa del proceso, en cualquier etapa de la investigación disciplinaria, si el funcionario que está haciendo la investigación tiene conocimiento de pruebas o de circunstancias que de alguna forma le indiquen que no puede seguir con la investigación disciplinaria, pues automáticamente, debidamente soportado con las razones y los argumentos, puede terminar la investigación. La reserva de actuación disciplinaria se da sobre algunos aspectos puntuales, y esta es en la indagación. La reserva la tiene en la indagación disciplinaria, la audiencia y las juntas disciplinarias militares. Los fallos son públicos. Impedimentos y recusaciones. Hay varias causales, en total son 11 causales de impedimentos y recusaciones. Así como el aspecto general, se basa más de pronto en la relación que pueda llegar a tener el funcionario con los sujetos procesales.
o con algunos familiares que tengan interés o indirecto o directo en el proceso. De pronto que el funcionario hubiera en algún tiempo hubiera tenido una sentencia desfavorable y el sujeto investigado sea quien emitió la sentencia, quien dictó la sentencia. Otro caso es donde, bueno, cita el parentesco, el mismo el que se manifestó ahorita, que sea la relación de cónyuge, compañero, compañera permanente, familiar en cuarto grado de consanguinidad, segundo afiliado, segundo civil. Doctor, respecto a bueno, pues, en el código pasado hubo un caso de un coronel, en el WhatsApp les llegó un audio donde él denunciaba una anomalía por ahí en un batallón de una despilfarro de dinero que había. Eso transcurrió de lo que él denunció el coronel supuestamente por el audio. Después de 2 o 3 meses fue que empezaron como salieron a la frente de alguien de la penal militar encargado a hacer esa investigación. En ese caso actualmente, ¿cuántos plazos tiene? ¿Qué argumento aparte de usar la parte juiciosa, cuánto tiene para inicialmente pronunciarse respecto a eso, respecto a las conductas? Pero en la investigación final, ¿cuánto tiene para hacer la investigación? No, la investigación disciplinaria se comienza inmediatamente apenas se conozca una conducta. Y se dijo que se inicia oficiosamente si un funcionario público tiene conocimiento o la autoridad encargada de adelantar la investigación, conoce, inmediatamente tiene que hacerla, o sea, no hay un término como tal. Apenas la conozca tiene que iniciarla, pero siempre puede hacer una verificación, es decir, no va a someter al proceso disciplinario inmediatamente al sujeto o a la parte que se le va a investigar, sino que tiene que hacer verificación y eso se hace con las pruebas que puedan tener en el momento. Ahí pues de pronto ustedes se adelantan un poco. El término disciplinario habíamos hablado en la charla pasada que eran 5 años. 5 años para iniciarla y culminarla. Sí. Entonces, si usted pusiera una queja hoy, ellos tienen 5 años para iniciar la acción disciplinaria. Ellos podían iniciar después de la queja al otro día, comienza el control, inmediatamente, al mes, al año. Ya depende de usted, o sea, el impulso que le da la queja, ya sea a través de los entes de control, por ejemplo, Procuraduría, Defensoría, decir, mire, yo impuse una queja o pasé un documento, un informe y no se ha tramitado nada. Como lo dice el doctor, se hace una averiguación previa. Ellos tienen se llaman CRAE. Entonces ellos dicen, acá nos llegó una queja, un informe, un anónimo, nosotros vamos a ver qué tan fuerte es o qué pruebas hay que lo respalden, o si no, no lo iniciamos. O sea, no todas las quejas van al proceso disciplinario. Hay unas que no revisten o gravedad o que no constituyen falta o a pesar que lo hagan no llevan un soporte probatorio. Entonces, ¿qué hace la oficina del CRAE? Dice, me inhibo y no lo inicio. Bueno, doctora, usted como sabe de eso, para que a ver qué caso el teniente coronel, eso en Tolemaica, él decía que no le pararon cola cuando fue a formular la respectiva denuncia. Entonces él hacía ese audio y le ponía por los cursos y a mí me llegó a la revista. Y después de 3 meses, porque salió el teniente coronel que se iba a hacer otra investigación, a ver si era mérito, si era verdad, verificando. Pero ya después de que él la puso por los medios del WhatsApp, y entonces ya, porque después, es que el famoso no le pararon cola, porque usted sabe lo que ocurre en eso, se maneja el telemaneje, que sabemos, los que son abogados de penal militar aquí, saben que eso ahí se tejen muchas cosas. Entonces, después de que ya se formó el momento, y salió a decir, vamos a revisar, vamos a revisar. No había ninguna irregularidad en empezar, porque la norma, como dice el doctor, no dice inmediatamente ya el otro día en el término de la instancia. Dice, usted tiene 5 años para instruir el proceso disciplinario. ¿Sí? Ahora que hablaba el doctor de impedimentos y recusaciones, ¿ustedes saben fundamentalmente cuál es la diferencia entre el impedimento y la recusación? O sea, aparte de las causales como tal, ¿qué son cada una? Recuérdelas. Recuerde, doctor. No, el impedimento es cuando pues, el mismo funcionario considera que tiene alguna causal y la recusación es cuando supera. Exacto, y algunas se dan, el impedimento se da anterior y la recusación posterior, porque y eso también debe ir probado, ¿no?
No es que yo digo que lo recuso y ya por el hecho de recusarlo, no. Tiene que haber pruebas, un argumento y se tramita a través de un incidente. Entonces siempre tenerlo en cuenta. No es decir porque sí, hablar por hablar o decir ellos son amigos porque yo los estoy hablando. No, hay que tener una prueba fuerte, que hay una, como decía el doctor, la consanguinidad, la afinidad, que haya un conflicto entre las partes anteriores o que haya un grado de amistad. Sí, estaban en amistad. Con relación a para terminar de desarrollar lo que él preguntaba, es porque él habló de la justicia penal militar. Entonces ya yo le dije que cuando un funcionario público tenga conocimiento de la justicia penal militar, si tienen conocimiento de esos hechos y ellos saben que eso tiene que darse como una investigación, abrirse una investigación disciplinaria, pues ya ellos van a oficiar a la autoridad que lleva a cabo las investigaciones disciplinarias. ¿Entiendes? Es decir, no pueden esperar. Una vez conocido el hecho, pues la conducta, si es una conducta disciplinable, lo harán de conocimiento. Lo que, bueno, ya como lo haya adelantado la doctora sobre el impedimento, si un funcionario se ve incurso en una de las causales que están acá en la norma como tal, inmediatamente, es decir, tampoco hay término, inmediatamente tiene que manifestar su impedimento de forma escrita, con las razones, y si tiene pruebas las aporta. Entonces, ya siguiendo con las recusaciones, se le da la oportunidad al sujeto procesal, quien podrá recusar la actuación disciplinaria por creer que ese funcionario está incurso en una causal de impedimento. Entonces, ¿cuál es el trámite? El trámite de impedimento es que una vez lo conozca el funcionario que está incurso en un impedimento, él se lo comunicará al superior que tiene atribuciones, el superior con atribuciones disciplinarias, en este caso de segunda instancia. Y ahí sí será un término como tal, quien va a decir de plano en el término de 3 días luego de conocida la situación que le manifestó el funcionario sobre el impedimento. Entonces, con relación a eso, pues ya el funcionario superior determinará a quién le va a tocar, a quién por quién sigue en la investigación, en el conocimiento de la investigación disciplinaria. Cuando se trata sobre procedimiento, cuando se trata de recusación, el recusante se lo pone en conocimiento al funcionario que está incurso en la causal de impedimento. Entonces, ese funcionario puede aceptar o no, pero en el caso pasado esta situación entre acepta o no, de todas formas se sigue el mismo procedimiento y al que ya le mencioné con relación a cuando el mismo funcionario manifiesta su impedimento, que es comunicación al superior. ¿Y quieren la misma 72 horas? ¿Quieren la misma 72 horas del impedimento? 3 días posteriores, siguientes al conocimiento de la manifestación del impedimento. Como lo dijo la doctora, se tienen que aportar pruebas, tienen que haber razones suficientes si un sujeto procesal recusa. Por tanto, hay sanciones en el caso en que se demuestre temeridad en el asunto y que se actuó de mala fe. En este caso, las sanciones son multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y contra esa decisión procede el recurso de reposición. Los sujetos procesales para esta norma manifiesta que pueden actuar el investigado y su defensor. En algún caso específico, pues, o mejor dicho especial, se refiere a las víctimas. Y dice, la víctima será sujeto procesal en los términos previstos en esta ley, entendiéndose por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daño directo como consecuencia de un hecho de connotación disciplinaria por conductas configurativas de infracciones al derecho internacional humanitario. Es decir, cuando se dé esa ocasión, en esa circunstancia, entonces estará participando como sujeto procesal. Se encuentran
de contar con su defensa o no, es decir, de ser oído en versión libre, de solicitar o aportar pruebas, de obtener copias de la actuación, presentar alegato de conclusión antes del fallo de primera instancia. Respecto de los derechos del investigado, doctor, tengo una pregunta, y es cómo funciona en ese proceso la carga dinámica de la prueba. La prueba, es decir, cuando el investigado tenga pruebas que le favorecen, va a tener, ese es el derecho que se le da de aportarlas, ¿entiendes? De todas formas, oficiosamente, siempre que el despacho lo crea, conozca una prueba oficiosa de la decreta de oficio, ¿entiendes? Porque ya yo en una parte anterior manifesté que en unos municipios que así sean favorables o desfavorables, las pruebas tienen que ser aportadas, y entonces en este caso, si es favorable al investigado y el investigado no pidió, la autoridad que lleva a cabo la investigación disciplinaria tiene que decretar de oficio, porque el principio como tal pues así lo exige. No es que el funcionario va a omitir una prueba porque no le aporta como tal la sanción que pueda imponerle al disciplinario. Ahí pues también para hacer un apunte, es que no perdamos de vista que el proceso disciplinario y el proceso penal son sancionatorios. Al ser sancionatorios es el Estado el que tiene la carga de la prueba. Entonces acá la carga dinámica solamente para las pruebas que están a favor del investigado, después llevar su defensa o el investigado. Sin embargo, siempre quien debe probar la falta o el delito es el Estado. Pues no vamos a entrar en un capricho que si nosotros como investigados tenemos la prueba la vamos a esconder porque los perjudicados seríamos nosotros, pero la carga dinámica se ve sobre todo en el proceso ordinario, en el civil y en el contencioso administrativo. Con la inclusión de la 1437 también estamos, pero propiamente en los sancionatorios la carga dinámica no se aplica. Sobre los derechos de la víctima, derechos de la víctima son 10, pero de forma como más resumida, tienen que ver con el acceso que pueda tener la víctima al procedimiento, que sea informado en todo momento del procedimiento disciplinario y interponer los recursos que establece la ley en el caso de un archivo, de un inhibitorio. Entonces, esas son las oportunidades del acceso, más que todo el acceso que pueda tener en todo momento la víctima al proceso. En eso se resumen los derechos que tiene la víctima. Sobre las providencias y notificación. No hacia atrás. Ya, Hacia adelante. no está. Está bien. Ah, sí. Sobre la providencia y notificación, tenemos que la clasificación de las providencias son fallos si deciden objeto de investigación, autos interlocutorios si resuelven algún aspecto sustancial de la actuación, y autos de sustanciación cuando disponen el trámite que la ley establece para el curso de la actuación. Las notificaciones podrán ser personal, por edicto, por estado en estrado y por conducta concluyente. En el caso de la notificación personal, se notificarán los autos de apertura de la indagación, el auto de la citación a audiencia, el auto que niega la práctica de prueba y los fallos de primera y segunda instancia. Sobre la notificación por edicto, si a pesar de las diligencias para llevar a cabo la notificación personal, esta no se pudiera realizar, vencido el término de 5 días a partir del envío de la citación para notificar el citado, y si el citado no comparece, se firará un edicto por el término de 3 días para notificar la providencia. La notificación por estado.
Se hará de aquellos autos que no requieran de notificación personal. Y permanecerá fijado por el término de 2 días en lugar visible. La notificación en estrado. Bueno, la notificación por estado es la notificación que se hace a las providencias que se dictan en el curso de audiencias y diligencias de carácter oral y se consideran notificadas al disciplinable o su apoderado que estén presentes, que siempre y cuando estén presentes. Notificación por conducta concluyente. Qué pena. En la notificación por estado, ¿cómo se cuenta el término para interponer el recurso? ¿Está fijado 2 días si uno quiere interponer algún recurso? ¿Cómo se contaría el término ahí? Pues la notificación por estado establece el término que se fijará para el término de 2 días en lugar visible, es decir, en ese término. Sí, o sea que en los 2 días yo tengo que interponer recurso. No. ¿De cómo? Lo que pasa es que hay unos autos, ahí la norma dice, lo que no se notifique personalmente se notifica por estado. Entonces por estado se notifica, por ejemplo, el auto que corre traslado para alegatos de conclusión. Ajá. Entonces el auto que corre traslado para alegar de conclusión tiene un término aparte. Entonces, notificación por estado duraría fijado el lunes y el martes. Y a partir del miércoles yo tengo para presentar el traslado. O sea, el traslado. Entonces esa es la fijación del Estado, solamente de eso, del Estado. El término de ejecutoria de ese auto que corre el traslado. En la, pues para no traerse más, este término se amplió porque era de envío. Y el disciplinario de la policía sigue siendo un día y en la C74 un día. Pero acá están dando 2 días porque es que el trámite ordinario, como lo va a decir el doctor Carlos más adelante, se eliminó. Entonces este trámite tuvieron que ampliar unos términos en el Estado. Pero es la fijación como tal de ese Estado, el que dura 2 días. Lo fijan en un lugar visible y lo envían por correo electrónico. El correo electrónico dice, le informo que se fijará un Estado hoy, que empezará a contar a partir, por ejemplo, de, o sea, hoy, mañana. O le informan, mañana vamos a fijar un estado por 2 días. Por lo general, siempre el día del correo no cuenta para el estado. Hay que mirar muy bien la fecha en que se está fijando el estado en el lugar visible. Si no mandan ese correo, ¿hay una nulidad o el correo no es obligatorio? No, el correo no es obligatorio porque es que las notificaciones por estado no necesitan notificación personal, sino que ellos lo hacen es como por lealtad con el investigador, porque pues por la garantía del derecho a la defensa. Pero todo lo que se ha prestado tendríamos nosotros que vigilarlo directamente en el despacho, pero ellos siempre nos lo están enviando por correo, por eso es que el disciplinario no se revisa con dependiente, porque ellos no lo están enviando. En el evento que no se enviara y se venciera un término, pues estaríamos ahí en un riesgo gravísimo. Pero pues hasta ahora Procuraduría, Policía y Fuerzas Militares lo están haciendo, nos están enviando la comunicación del Estado. Notificación por conducta concluyente, cuando se omitiere la notificación a aquellas personas que debió hacerse, cuando la persona interpone los recursos contra la providencia o actuando en diligencia o trámite que se refiere a la decisión no notificada, se entiende que ha sido notificado como tal, es lo que se refiere a la notificación por conducta concluyente. Cuando ya hay la intervención sobre aquella providencia o actuación por la cual no fue notificado el sujeto procesal. En el momento de interponer los recursos o actuar, ya se entiende notificado. La comisión para notificar se da en el momento en que la persona, el sujeto procesal, esté en unidad distinta donde se lleva la investigación, entonces se le comisiona a la autoridad que se encuentra al superior en la otra unidad para que haga la notificación. Esa notificación, a partir del envío, tiene 10 días para que le haga el funcionario de la unidad distinta. Pasados 10 días, pues tiene que hacer el reporte de la situación como tal, que no hubo notificación, o en cualquier momento, o sea, en el término de 10 días, apenas se haga notificación del sujeto
del sujeto procesal inmediatamente con los recursos más inmediatos o lo que facilita de pronto el envío de esa información, lo hará por esos medios. Bueno, tenemos la notificación personal por medios de comunicación electrónico. Aquí la norma es muy clara en decir que en este caso el sujeto procesal tiene que hacer aceptación de ser notificado por ejemplo, en el caso de correo electrónico, acá hablan de fax, pero bueno, se maneja más fax o correo electrónico. Entonces, para el caso de nosotros en la actualidad, se trata del correo electrónico personal. Este hubiera sido aportado también o conocido en el despacho durante el proceso o sea aportado por el mismo sujeto procesal. Bueno, los términos procesales serán de días, meses, años. La terminación de este término se da hasta el último día del término, hasta la medianoche. Esa será la disposición. Días hábiles. Los términos no pueden ser prorrogados sino a petición de parte por una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, la renuncia el sujeto procesal en cualquier momento puede renunciar, o mejor dicho, en el momento específico puede renunciar a los términos establecidos por la norma. Los recursos. Recursos y su formalidad. Bueno, contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden los recursos de reposición y apelación. En los términos y condiciones establecidas en la norma. La oportunidad para interponerlos que trata la norma que se podrá interponer los recursos desde la fecha en que se haya procedido a la providencia hasta 3 días después, contado a partir de la última notificación que se le hubiera hecho a la parte. Eso quiere decir que hasta si hay varios sujetos procesales, es decir, varios investigados, hasta que se le haga el último es que comienza a contar este término de 3 días. Siempre antes no. Las providencias quedan en autoridad 2 días después de la última notificación hecha aparte con la misma aplicación que le había dado hace poco. Bueno, el recurso de reposición procede contra el auto que decide la nulidad, que niega las pruebas en la indagación y las demás que establece la ley. El recurso de reposición será resuelto por el mismo funcionario que profirió el auto. La decisión que resuelve la reposición como tal no es sujeta de otro recurso. El recurso de la apelación, procede contra las decisiones que niegan pruebas en etapa de audiencia, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. Los fines de la apelación, el fin de la apelación es que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos que hubiera hecho el sujeto procesal, formulado por el apelante. La insistencia en la admisión del recurso de apelación tiene que ver con la oportunidad que tiene el mismo sujeto procesal cuando se rechaza o niega el recurso de apelación por el de primera instancia con el funcionario de primera instancia. Caso en el cual
cual el interesado, dentro del término de ejecutoria, podrá solicitar copias de la providencia impugnada y las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del término improrrogable de 2 días. Los recursos deberán ser interpuestos y sustentados por el disciplinario o su defensor dentro del plazo establecido en la ley. Se declararán desiertos si no se sustentan y se rechazan si se presentan intemporáneamente o sustentados indebidamente. Se puede desistir del recurso, bueno, creo que lo había dicho anteriormente, he dicho que se desistían de los términos, y en este caso también la norma trata que se puede desistir de los recursos. Sobre la competencia tenemos que los fallos sancionatorios podrán ser revocados a petición de pacto de oficio por el funcionario que lo hubiere producido por su inmediato superior de acuerdo con las atribuciones disciplinarias establecidas en el presente artículo, la presente ley. Bueno, Perdón, doctor. El recurso, usted dice que los autos son los que resuelven el recurso de reposición, no tienen ningún otro recurso. Es decir, ustedes también pueden, o nosotros también ponemos en esa clase de procesos interponer el recurso de reposición en subsidio de apelación, o eso no existe, no hay autos. Ya así como apelables. lo comenté en un momento, la norma establece las situaciones específicas donde se interponen para los autos que se interponen recursos y las decisiones para las cuales se puede interponer recurso de apelación. Ok, muchas gracias. La revocatoria directa, causales. Doctor, una pregunta ahí antes de que continuamos. En la apelación usted manifestó indica que se colocaba cuando se niegan las pruebas. ¿Qué es uno de los? Sí, eso Si el despacho continúa sosteniéndose negar las pruebas que uno como defensor sabe que de pronto le pueden favorecer a nuestro cliente, y ahí para arriba, ¿qué se puede hacer? ¿Hay una insistencia, hay una queja, hay algo? Hay una revisión. Hay algo que uno pueda decirle, bueno, usted me puede estar violando el derecho de defensa. Pero usted se refiere a si deciden aceptar su apelación o no, me negaron las pruebas. Sí. Yo apelo la negación de las pruebas. El despacho se sostiene. No, esas pruebas no las vamos a practicar. El superior se sostiene. El doctor hablaba de un recurso de reposición y una apelación. Hay reposición para negar pruebas, pero durante la etapa preliminar. Entonces hay reposición porque no estamos todavía en una audiencia. Ya cuando estamos en la audiencia, dice, para el que niega pruebas totalmente, el de apelación. Entonces se va donde el superior, en apelación, porque acá la doble instancia es así. Entonces, si acá la primera instancia es un teniente, en la segunda instancia será un mayor o un coronel. Entonces se va donde él, que sabe más, y él revisa si las pruebas son conducentes, pertinentes, útiles. Si el superior las niega, se quedan negadas. No hay ningún otro No, recurso. la única, no, ahí es cuando vendríamos ya las demandas, ¿sí? Por la violación o ahora las tutelas, pero ellos nos van a decir que la tutela es improcedente porque nosotros tenemos el mecanismo de la jurisdicción. Entonces no podemos todo a través de tutela, pero sería la herramienta más inmediata. Pero obviamente va a ser improcedente, ¿no? Pero como para mostrar lo que hizo el capitán. O sea, mostrar una gestión, nos la negaron, pero yo estoy haciendo esto, lo otro, mientras demandamos. Pero si el superior dice que se niegan, se niegan. No sé si te entendí mal, pero la apelación se concede solamente cuando se niegan en totalidad las pruebas, o yo puedo solicitar la apelación con respecto a una sola prueba que me niegan. No, se niegan totalmente. Y si no sería entonces reposición. Sí, porque ahí sería una nomás. Y también en los efectos, ¿no? Porque es que la apelación se va en efecto suspensivo.
ofensivo. Y cuando yo me voy en apelación de una sola, o sea, de ciertas pruebas, ¿no? Entonces ahí se iría en un efecto diferido. Es que yo puedo ir practicando las otras mientras deciden las otras pruebas. Entonces ahí los efectos también eso es complejo, porque el diferido es ofensivo y el devolutivo tiene diferentes actuaciones, entonces ahí uno tiene que estar pendiente, porque se van a practicar las que sí se decretaron. Bueno, sobre la revocatoria directa tenemos las causales de revocatoria de los fallos sancionatorios. Las causales que se dan, bueno, los fallos sancionatorios pueden ser revocables cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, las legales o reglamentarias en que debe fundarse el fallo sancionatorio. Igualmente cuando vulnera el derecho fundamental. La revocatoria de solicitud del sancionado. La revocatoria de solicitud del sancionado solo se dará cuando no hubiera interpuesto los recursos que establece la ley. Si no ha accedido a los recursos que establece la ley, puede solicitar la revocatoria. Sobre los requisitos tenemos que la solicitud se hará dentro de los 5 años siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo. Luego de ejecutoria del fallo, tienen 5 años para hacer la solicitud de revocatoria. Bueno, y la ley establece unos requisitos que deben contener esa solicitud, como el nombre completo del sancionado o de su defensor, con la indicación de los documentos de identidad y la dirección, la identificación del fallo, cuya revocatoria se solicita, la sustentación expresa de los motivos de inconformidad relacionados con la causal de revocatoria en que se funda la solicitud. Decía el doctor que la revocatoria directa es cuando no se interponen los recursos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, se pasó el de apelación y no lo interpusimos, entonces podríamos ir a la revocatoria. Pero la revocatoria solamente deja sin efectos el acto, pero como tal no hay restablecimiento de derechos. Primero, segundo, los actos administrativos, así se hayan interpuesto los recursos, pueden ir a revocatoria. ¿Sí? Pero esa revocatoria es de oficio del Procurador General. Entonces ya no sería una revocatoria de solicitud de parte, sino una de oficio cuando han interpuesto los recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Paralelamente se puede mandar e iniciar revocatoria ante autoridad administrativa y ante autoridad contenciosa. Y no pasa nada. O sea, no, ellas dos no son opuestas. O sea, no puedo decir demandé, pues no puede hacer de todo. ¿Sí? No va a pasar nada. Sí, que los casos que se han presentado acá, tenemos varios casos donde hemos ganado revocatoria. Entonces, que en el contencioso, si ya está en autoadmisorio, ya está admitido, entonces, ¿qué dejaríamos? Ya el acto administrativo está revocado, ¿no? Pero entonces en el contencioso pediríamos el restablecimiento de los derechos. Entonces, por ejemplo, si estábamos si nos habían suspendido y no nos habían pagado haberes, entonces continuamos solicitando los haberes. Pero ya no pediríamos la nulidad porque ya se revocó a través de la Procuraduría. Pero sí se pueden hacer las dos figuras. Esa revocatoria, cuando el fallo es en audiencia, en la misma audiencia le dicen a uno, tiene usted derecho a interponer recurso de apelación ante el fallo de primera instancia. Y uno no lo interpone a sabiendas de que uno tiene esa facultad de interponerlo, y no lo interpone para interponer la revocatoria, para solicitar la revocatoria. No pasa nada si uno le dice al cliente no apelemos, a pesar de que estamos notificados de que podemos apelar, porque de pronto nos van a fallar en contra y revocamos, solicitamos revocatoria, o hay alguna dificultad en la revocatoria que le puedan decir, es que usted no apeló porque a usted le notificó y no lo quiso hacer.
Sí, ahí tenemos dificultades y es en lo del restablecimiento, ¿sí? Porque la revocatoria no es la nulidad del restablecimiento, sino estaríamos diciendo que tenemos dos acciones iguales. Entonces, cuando nosotros nos vamos con la figura de la revocatoria que decimos al cliente no apelemos, cuando son multas. Por ejemplo, uno me dice, esta multa es de 10 días, entonces no la vamos a apelar, sino vamos a apelar la revocatoria. Y ya quedaría sin la sanción, pero no se le regresaría el dinero, o sea, los días que haya pagado. Sí, solo que se suspenden ahí los 10 días de multa. Pero en los casos de destitución o suspensiones, siempre apelar, porque la revocatoria no restablece. O sea, por ejemplo, que me digan, quedó sin efecto el acto administrativo de destitución, pero no lo reintegran, la revocatoria. Solamente quitaría de la Procuraduría y de antecedentes disciplinarios, quitaría la destitución y la inhabilidad, pero no lo restablece, ni le pagan los haberes, porque no es la demanda. Entonces quedaríamos ahí como un problemado, ¿no? Queda como, sí. Y entonces lo que hacemos es iniciar las dos, o sea, revocatoria y demanda, para que la Procuraduría que saca un fallo más rápido, que ellos nos digan, le revoco esa sanción, y con eso llevamos como una prueba también al contencioso, es decir, mire, ya la Procuraduría revocó, solamente usted restablezca el derecho. Pero entonces, si dejar una institución solo en revocatoria, nos quedaríamos, a menos que el usuario pues, por escrito lo solicite, pero pues es algo muy Son de los cabellos, es muy sí, difícil. sí. Serían sanciones muy suaves, sanciones de amonestaciones, multas, de pronto suspensiones de un mes, que uno dice, bueno, si no gano, por lo menos él va a volver a su trabajo, pero en destituciones sí no. O sea que la revocatoria tiene una relación directa es con la nulidad, ¿sí? ¿Con la nulidad de restablecimiento? No, con la nulidad exactamente, ¿cierto? Sí, solamente revoca el acto. Porque si dijéramos que también restablece, entonces sería la nulidad de restablecimiento. No tendría sentido tener dos acciones para lo mismo. Sobre la prueba, tenemos la necesidad que desarrolla el hecho de que toda decisión interlocutoria debe fundarse en prueba legal y oportunamente allegada al proceso. La integración integral, ¿por qué? Porque según la ley, en la actuación disciplinaria se buscará la verdad material. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tenerse tal rigor para investigar los hechos y circunstancias de tal forma que se demuestre la existencia de la falta disciplinaria, la responsabilidad del disciplinario y si hay una exoneración de responsabilidad, una situación que lo exima de responsabilidad. Los medios de prueba están establecidos en la norma. Como medios de prueba están la confesión, el testimonio, la acreditación, la inspección disciplinaria, los documentos e indicios, así como cualquier otro medio técnico o científico admitido legalmente. Los indicios se tendrán en cuenta al momento de apreciar las pruebas siguiendo los principios de la sana crítica. La actividad probatoria se rige por los principios de legalidad, publicidad, concentración, inmediación y contradicción, y su decreto obedecerá a los criterios de eficacia, pertinencia, conducencia, razonabilidad y utilidad. Serán inadmitidas las pruebas que no se ajusten a estos principios y criterios. La libertad de prueba tiene que ver con el hecho, en la situación que el hecho y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba que aquí se establecen en las normas. En cualquier momento se podrá comisionar a una autoridad para que haga prácticas de prueba. Una autoridad que pueda llevar a cabo procedimientos disciplinarios. Sobre
práctica de prueba en el exterior. Se podrá mencionar también la práctica de prueba en el exterior por conducto de agregado militar, comandante de unidad u oficial de mayor antigüedad que se encuentre en comisión y en su efecto por funcionarios al servicio de las misiones de Colombia en el exterior. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en una actuación judicial disciplinaria en cargo administrativa dentro o fuera del país podrán trasladarse a oficio o solicitud de parte a la actuación disciplinaria mediante copia auténtica y autorizada por el funcionario a cargo de la comisión. El apoyo técnico tiene que ver con el apoyo que puede solicitar el funcionario para aquellas personas que tengan conocimiento técnico puedan llevar a cabo la práctica de pruebas necesarias para el proceso. La oportunidad para contribuir la prueba es que en el momento en que se han notificado los sujetos procesales de la actuación disciplinaria pueden entrar a contribuir la prueba como tal. La prueba, sin el lleno de los requisitos que establece la norma, se declaran inexistentes. Y la prueba con obtención de violación, obtenida con violación a las garantías fundamentales será nula de pleno derecho porque deberá acudir, por lo que deberá acudirse de la actuación procesal. Las pruebas deben apreciarse conjuntamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Pruebas para sancionar. Para proferir el fallo sancionatorio se requiere pruebas que proporcionen certeza sobre los elementos de la responsabilidad disciplinaria del investigado. Y con relación a los medios de prueba, ya de forma más específica se estará desarrollando cada uno y en la parte que le tocará al compañero. Buenos días. Yo tengo la presentación de la parte procesal de este nuevo sistema. La voy a dividir en tres partes. La primera es acerca de las pruebas, la segunda parte es acerca de las nulidades y ya la última parte se referirá a las actuaciones dentro de la audiencia, dentro del proceso. Entonces, como pruebas tenemos la confesión. Obviamente aquí el investigado será citado para abrir investigación. Cuando le abren investigación lo citan y esa persona tendrá la potestad de confesar, ¿sí? De confesar obviamente para obtener un beneficio dentro de la sanción que impondrá el despacho que lleva la investigación. En este caso, digamos, el único requisito que se tiene es que la persona declare de manera libre y voluntaria, ¿sí? No tiene ni siquiera la necesidad de que asista o que le asista un abogado defensor. Este caso que indica que solamente la persona puede indicar que quiere ser asistido por un abogado y si no, pues se tomará la confesión para tomar una decisión. Obviamente esa confesión que él presenta debe valorarse por el despacho, ¿cierto? Ellos estudiarán con las pruebas que tengan, dirán sí, obviamente esa confesión conlleva que sí realmente cometió la falta y pues se procederá a la sanción. Sí. Enseguida viene pues el testimonio, entonces aquí ya entrarían las pruebas que se van a hacer varias dentro de la audiencia. Obviamente a los testigos, estas pruebas pueden ser de oficio.
el mismo investigado puede traer los testigos, informar y solicitarlo en la audiencia de pruebas. Y el testigo pues está obligado a asistir a la audiencia. El despacho está facultado para hacerlo concurrir y declarar, y de no hacerlo incluso puede sancionarlo con multa de hasta 60 días de multa por 60 días, 60 salarios mínimos legales diarios. Digamos, hay personas, los menores de edad deben estar asistidos por defensor de familia para poder declarar. En este caso, se podrá recibir un testimonio por medio de certificación juramentada. También las personas que no concurran a la declaración pueden llevarlas hasta hacerlas trasladar hasta allá para que presenten su declaración. Entonces, como lo decía el doctor Wilmer Paternina, aquí obviamente los criterios para la apreciación del testimonio está el principio de la sana crítica, se mira el estado de sanidad y los sentidos de la persona que está declarando, digamos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales se presentaron los hechos y que la persona declarante está informando. Y pues todas estas pues las valorará el despacho para su decisión. También tenemos la peritación. En este caso, si el despacho cree conveniente que hace falta un técnico para evaluar una prueba, entonces se solicitará un perito, un profesional técnico para que nos indique por medio de un peritaje cómo realmente fueron los hechos. Esos informes técnicos deben darse por medio de dictámenes y tienen un término establecido para correr traslado a las partes. Obviamente la defensa tiene la potestad de apelar de objetar esa decisión del perito, tiene un término de 2 días para objetarla. Razonablemente se le corre traslado a las partes y el mismo investigado podrá controvertir esa peritación con otro perito. Doctor, ese peritaje lo asume el costo, pues, digamos, la institución o... Sí, comúnmente, digamos, yo solicito un perito para que investigue un tema específico y el mismo ente investigador realiza el trámite de la investigación, solicitando el perito. Exactamente. Funcionarios. Uno lo solicita como defensor y el despacho lo si uno solicita el implicado, digamos, lo asume, digamos, la misma institución lo hace. Sí, claro, sí. No hay que pagarlo ni nada. ¿Y eso existe también en una lista de auxiliares o eso? Sí. También, por ejemplo, es que la peritación opera como en todos los procesos. Entonces, por ejemplo, si nosotros solicitamos un dictamen a medicina legal, entonces medicina legal lo hace como lo hace allá con usted. Si nosotros solicitamos, por ejemplo, una prueba cardiológica, entonces eso lo hacen a través de policía judicial. Y policías, por lo general, es más fácil con la policía porque es más rápido. Medicina legal se demora un año, solo para respuesta. Cambio a través de policía se hace por ahí en un mes. Cuando se solicitan, por ejemplo, exámenes especiales con médicos, uno puede el investigado puede llevar médicos particulares o puede solicitarlos de oficio. Todo es igual a la peritación, pero quien asume el costo del peritaje, si lo hace de manera particular, es el investigado. O si el despacho, como dice el capitán, no, que el despacho no lo decreta, pero yo sé que con esa prueba, por ejemplo, si es de paternidad como larga, pues yo la pago, pero nadie me va a regresar a mi dinero, eso va por mi cuenta. ¿Cómo se puede objetar ese peritaje? No,
eso es algo muy, muy informal. Entonces, por ejemplo, yo solicito la prueba y sale un auto decretando. Sí. Y para objetarla, o sea, ¿se puede objetar interrogando al perito o presentando un nuevo informe? No, como ahora usted me pregunta por el nuevo Código General del Proceso. Sí, Igual. igual. La presentación se está haciendo igual. Se rinde el informe y él va y Lo presenta en la audiencia. presenta en audiencia y uno ahí es el momento de objetarlo. Por ejemplo, lo que yo les digo, llevar otro perito, pero si ya nosotros solicitamos un perito y nos salió en contra, pues llevar otro a decir otra cosa no es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando un dictamen pericial sabemos, por ejemplo, en pruebas grafológicas o en pruebas de voz, conteo de voz, si hemos cometido la falta, pues ni para qué ir a llevar un peritaje, lo pediría el despacho. Pero, ¿qué pasa con esas pruebas cuando son de despacho? Pues nosotros no estamos obligados a practicarlas, a dejarlas practicar porque son autoincriminatorias. Por ejemplo, el polígrafo, todas esas pruebas que autoincriminen, nosotros decimos no las vamos a practicar porque van en contra del artículo 33 de la Constitución. Pero pues ya sabemos, ¿no?, que eso es un indicio. O sea, es algo complejo, pero el peritaje es igual que en todos los procesos. También está la inspección disciplinaria, también se puede solicitar por parte de la defensa, del investigado o de oficio. En este caso, también se sacará un auto donde indique el sitio de la inspección, la fecha de la inspección y la notificación se le correrá traslado a las partes para asistir a dicha inspección. Entonces, estos son los requisitos: el objeto de la diligencia, el lugar de su realización y fecha de la misma diligencia. Tenemos los documentos, ya el doctor Bartelina había hablado de esos documentos, entonces indica también que aquí la investigación se puede abrir por queja o por informe, ¿no?, por medio de informe, pero que ninguna de ellas constituye prueba real de los hechos. Obviamente ellas deben ser ratificadas en la investigación por medio de ya sea la persona que remite el informe o el quejoso, el que presenta la queja. Entonces, pues obviamente la valoración de los documentos regida bajo las reglas de la sana crítica, y que se indica que lo que no es necesario aportarlos se pueden aportar en copia del original, pero obviamente siempre se debe verificar su autenticidad, no están obligados a aportar el original. Cuando un documento está tachado de falso, pues se debe verificar, digamos, si su autenticidad, si se encuentra ese documento en otro despacho judicial, entonces correr el traslado para que se allegue ese documento original y verificar si es auténtico. Aquí la segunda parte refiere a las nulidades dentro del proceso. Se debe tener en cuenta que son solamente 4 causales para invocar la nulidad. Esta nulidad se puede invocar por la defensa, el investigado, o se puede realizar de oficio en cualquier momento cuando la entidad se dé cuenta de que existe alguna de estas causales de nulidad. La primera es la falta de competencia del funcionario. Entonces el doctor había hablado también de las incompetencias y las recusaciones. Entonces, cuando el funcionario no es competente y lleva la investigación, uno puede solicitar la nulidad en cualquier etapa. Si existen irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso, en cualquier etapa igualmente, incluso pues antes del fallo de primera instancia, la parte, el defensor y el investigado pueden solicitar esta nulidad, y obviamente el despacho en cualquier etapa puede decretarla de oficio. Si se verifica que existe una violación al derecho de la defensa, obviamente también estaría dentro de las causales de nulidad, y la violación al principio de jerarquía. Entonces la doctora indicaba que el funcionario que lleva la investigación debe ser un superior, ¿no? Si no está siendo investigado por un superior, obviamente se estaría violando este derecho
principio de jerarquía, entonces sería una causal de nulidad. Entonces, pues obviamente esta causal de nulidad tiene algunos principios que orientan su declaratoria. Es necesario indicar que no se declarará la nulidad de un acto cuando cumpla la finalidad para la cual está destinado, siempre que no se viole el derecho a la defensa. Entonces, se practicó una prueba, ¿sí? Cree que la prueba no tuvo todos los reglamentos específicos para realizarla, pero de todas maneras se tuvo la defensa ahí en su momento. Obviamente la defensa no puede indicar que existe una nulidad frente a la prueba, porque primero se cumplieron los requisitos, estuvo presente, no se violó el derecho, se le notificó y pues más adelante ellos no pueden pedir la nulidad frente a eso porque ya digamos cumplió su objetivo, ¿sí? Se evacuó el testimonio o la prueba que se estaba... Es que ellos en el tema de nulidades aplican mucho el principio de convalidación. Entonces es que si el abogado o el investigado la aceptaron, o sea, si fluyeron como si nada, se convalida la prueba. Por ejemplo, una prueba no notificada. Entonces no fuimos, no fue nadie, no nos la notificaron, pero nosotros seguimos y en alegatos tomamos esa prueba, ya no sería una nulidad, ya ahí la convalidamos. O sea, la nulidad tiene que ser atacada inmediatamente. Entonces no guardarnos nada para esto es porque ahí ellos aplican el de convalidación. Todo lo que uno llame, ay, no me notificaron tal, pero yo ya voy para allá, convalida. Todo lo que uno haga a favor del despacho, el que haya actuado mal lo convalide. Sin embargo, pues hay hechos que no se podrían convalidar y ese es el evento de una apelación que no sea una audiencia donde haya apelación que no haya sido notificada. Nosotros nos quedamos sin recurso, eso no, obviamente no se ha convalidado y sería no una nulidad, sino se podría traer una tutela, porque como dijo el doctor, las nulidades son antes del fallo. O sea, después del fallo en primera instancia yo no puedo pedir nulidades. Yo puedo dar argumentos de apelación. Entonces, ojo con lo de la convalidación, porque eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Convalidar todo. Convalidarlo, dejarlo pasar. Entonces, no, si hay un hecho irregular, pues voy a ponerlo de presente. Doctor, ¿las víctimas también pueden pedir nulidades? Sí, claro. Los que estén vinculados como quejosos dentro del proceso pueden solicitar. Doctor, en la parte de las nulidades, lo acaba de decir la doctora Janet, estas se solicitan antes del fallo de primera instancia. Pero en los argumentos de apelación, si uno le hace ver a la segunda instancia, esas nulidades, es segunda instancia que puede decretar las nulidades. Sí, exacto. ¿No? Para que quede claro que después dicen, no, fue que ya se me pasó la causal de nulidad en primera instancia, entonces no la invoco, ¿no? Se invoca, pero no dice uno causal de nulidad, sino ya recurso de apelación. Entonces él dice, yo aquí evidencio en los argumentos de apelación que hay una nulidad. Entonces él regresa, como dice el capitán, allá. Si no, uno no puede decir arriba nulidad, porque ellos le van a decir, doctor, usted la nulidad la podría notificar. Eso, no la pidió antes del fallo, entonces no se la declara. Entonces, si no, el recurso, como el argumento de recurso y lo que dice el capitán, ellos dicen, no, esto es irregular, yo lo regreso por nulidad, pero ellos la hacen de oficio. Ellos no dicen, yo lo estoy haciendo porque me lo dijo, yo la hago de oficio y retrotraigo toda la actuación hasta donde esté el vicio. Claro, es que la declaratoria de nulidad de oficio se puede hacer en cualquier etapa, ¿no? En cualquier momento. Entonces hay otros elementos que dicen como quien alegue la nulidad debe demostrar la irregularidad. Obviamente nosotros alegamos una nulidad, debe estar demostrada que violó los derechos del investigado. No puede invocar nulidad el sujeto procesal que haya coadyuvado a su conducta o ejecución. Los actos irregulares pueden convalidarse por el consentimiento, como lo decía la doctora. Solo puede decretarse cuando no exista otro medio procesal. Por ejemplo, si existe los recursos de reposición o apelación, pues primero se asiste a esos recursos y luego, si continúa violándose los derechos del investigado, puede
acudirse a la nulidad. Entonces solo puede decretarse cuando no exista promedio. Bueno, eso ya no podrá decretarse nulidad por causas distintas a las señaladas en este capítulo. Entonces solamente a las 4 indicadas acá son las señaladas, podemos invocar esta causal de nulidad. Indica el término para resolver. Entonces, más tardar dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su recibo, el despacho que recibió, que se informó acerca de la nulidad, deberá proceder para tomar una decisión acerca de esa nulidad. Vamos a poner un ejemplo así como práctico de una causal de nulidad, y es, por ejemplo, cuando nosotros presentamos descargos y solicitamos pruebas. Nosotros ahí solicitamos una prueba y la prueba de los descargos no se hizo nada, o sea, ni se decretó, ni se practicó, y estamos nosotros esperando un auto de decreto de pruebas y nos llega un auto corriendo tratado para alegar de conclusión. Entonces nosotros ahí, ¿qué tenemos que hacer? Dentro del escrito de alegatos tenemos que decir: causal de nulidad, ustedes no se pronunciaron sobre mi solicitud probatoria y ahora yo cómo voy a presentar alegatos si no tengo pruebas. Sin embargo, presento alegatos. Eso siempre es una estrategia, ¿no? No solamente presentar la nulidad, sino presentar el término, porque si la nulidad no prospera, nosotros nos quedaríamos sin el término. Porque es que a veces nosotros decimos: no la notificaron, no nos dieron nada del decreto, y nos salen allá diciendo: sí, mire, yo se la notifiqué tal, y nos llegó a spam, por ejemplo. Por eso hay que mirar el spam. Nosotros no lo miramos. Las entidades públicas siempre llegan a esa spam. Entonces dicen: sí, mire, este es su correo, acá está recibido, acá, y ya. Entonces, si nos saliera no prosperando la nulidad, nosotros debemos proponer dar nuestros argumentos dentro del término, o sea, del traslado que nos hayan hecho, ¿sí? O sea, presentar una nulidad no quiere decir que nosotros vamos a dejar pasar por alto el término. Nosotros como abogados que estamos siempre ejerciendo la actividad de defensa, tenemos que tener en cuenta muchas cositas, muchos detalles, inclusive de lo que no hemos pegado para tomar procesos. Por ejemplo, las fechas, las firmas, las posesiones. Ha habido incluso investigadores del ejército, sobre todo se presentaba mucho antiguamente, que nombraban los instructores y no se posesionaban y tomaban declaraciones y seguían con la investigación, y uno decía: bueno, ¿y este dónde se posesionó? Entonces uno decretaba la nulidad de todo lo actuado para volver a empezar. El caso, no sé si la doctora Janet se acuerda del caso del capitán del Amazonas, que se tomaron unas declaraciones de un mayor y no lo firmó, y sin embargo cuando se solicitó la nulidad, el fallo de primera instancia no decretó, sino que de una vez dijo: pues no la tengo en cuenta, así políticamente, no tengo en cuenta las declaraciones de fulano y fulano, y falló en contra del capitán, ¿no? Eso son cosas violatorias de normas del derecho de defensa y el debido proceso. Y eso en segunda instancia, lógico, el de segunda instancia, cuando vio ese adefesio jurídico, pues tumbó todo el proceso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pegar de eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando uno va a ejercer la actividad de defensa, es pegarse de cualquier cosa que pueda favorecer a nuestro cliente. Y no guardar silencio, siempre la etapa que corresponde. Como las etapas, todas las etapas son preclusivas. Entonces, la nulidad se presentó aquí y yo inmediatamente la observo y una vez la propongo. Ellos se van a mantener en que no la decretan. Vuelvo y insisto en ella para que en segunda instancia, como dice el capitán, no pueda decir: usted la convalidó, usted guardó silencio. Yo la propuse y ellos se mantuvieron en sancionar. Entonces, ahí es que prosperan. No cuando yo me quedo callado y por allá en fallo salgo con esas perlas y van a decir: pero si usted la convalidó. Entonces, siempre decirlo y no disfrazarla. Mucho cuidado con eso, porque eso es una falta de lealtad con el despacho. Hay abogados que nunca dicen nulidad, nunca invocan causal y nunca la prueban, sino por allá abajo dicen: y evidencio un error en el proceso por tal cosa. Esa nulidad no se puede proponer así, porque muy bien lo dice la norma. La nulidad debe estar ahí en los requisitos, ¿no? Y las formas
anormalidades. Dice, debe usted decir qué causal invoca y en qué pruebas ampara esa causal. Porque eso sería algo soterrado, sería desleal, y el despacho, pese a que lo evidencia, usted como abogado, por ejemplo, en un despacho disciplinario, que lo ven todos los días la cara, va a quedar súper mal. Yo no sé en otros despachos donde no lo vuelvan a ver a uno, pero ahí van a decir, este abogado es desleal, es el que propone cosas por debajo de la puerta, no se puede. Sí, entonces siempre causal de nulidad, numeral tal, y mis pruebas son estas y mis argumentos son estos, porque eso no es algo que se va a esconder, ni es una estrategia. O sea, la lealtad con el despacho no es una estrategia. Doctora, esos términos, así que 5 días son igual que en nuestro Código General, que dan términos pero no se cumplen, o sí los Sí, se cumplen. Sí, allá se cumplen los términos para nosotros, pero no para ellos, porque ellos dicen el fallo deberá proferirse en 20 días. Eso, por eso, ¿el despacho sí cumple esos términos? Solo para nosotros, solo para las partes. Sí, igual que ustedes. Sí, bueno, para finalizar quiero especificar los procedimientos o el procedimiento. Aquí fue una de las principales reformas de esta ley, lo que tiene que ver con la actuación para faltas gravísimas y graves. Entonces, anteriormente se tenía establecido 2 sistemas, el sistema de audiencia, que por medio de auto se citaba audiencia para realizar la investigación. Anteriormente estaba la audiencia del procedimiento verbal y el procedimiento ordinario. Entonces, si no se habían encontrado suficientes pruebas o todavía continuaban con la investigación, podrían continuar con el ordinario. En este caso solamente establece la ley que vamos a seguir con el procedimiento verbal. El ordinario se eliminó por completo en esta reforma. Entonces, aquí hay un procedimiento verbal para las faltas gravísimas y las faltas graves. ¿Sí? Luego de conocer el informe o la queja presentada por las víctimas, se inicia una investigación, una indagación preliminar, la cual se abre por medio de un auto, ¿sí? Un auto indicando que se van a investigar los hechos, quiénes son los investigados, cuáles son las posibles faltas, y luego de ello, cuando se tenga o efectivamente se tenga quiénes son los implicados y las posibles faltas, se realizará un auto de citación a audiencia, ¿sí? Ese auto de citación a audiencia se notifica personalmente al investigado, y frente a ese auto no existe recurso. Entonces se llama a la persona, el auto debe tener unos requisitos, se le dice a la persona: usted se está siendo investigado por tales hechos, por tales faltas que presuntamente cometió, y tenemos unas pruebas que se van a practicar en la audiencia, ¿sí? Pues obviamente las pruebas que no se practicaron en la investigación, el mismo despacho indica: estas pruebas se van a practicar en audiencia. Lo citamos en audiencia en un término no menor a 10 días y no superior a 15 días. En ese término, pues la persona asiste a la audiencia, se da lectura del auto, la persona o el investigador tiene la potestad de asistir solo o con defensor. Cuando no es posible notificarse del auto de citación a audiencia, se nombra de oficio, ¿sí? Se deja por estado por el término de 2 días y de 3 días, y pues si no comparece la persona, se nombra un abogado de oficio. Obviamente en cualquier etapa el investigado puede llegar, si conoce de su investigación, entonces puede asistir al despacho, nombrar su abogado y continuar con la investigación en la etapa en la cual la encuentre. En este caso pues ya anteriormente habían hablado del procedimiento, prácticamente es el mismo procedimiento. Entonces en la audiencia están los descargos, se presentan los descargos directamente del investigado. Esto se hace verbalmente, nosotros pues podemos llevar los descargos, o con el defensor pues asisten a presentar sus descargos. En esos descargos pues obviamente tiene la opción de presentarse la versión libre del investigado, quien declara cómo fueron realmente los hechos o qué fue lo que pasó.
Y aquí es donde se solicitarán las pruebas que se solicitan, como indicaron anteriormente, si no se decretan, se pueden, si no se decretan totalmente, se apelarán, o si el decreto es, si no se decretan algunas, entonces ya el recurso de reposición, los recursos correspondientes. Estos son, digamos, lo que debe contener el auto de citación a audiencia, ¿sí? Narración de hechos, identificación del posible autor, formulación práctica de cargos, análisis de pruebas, normas y pues la forma de culpabilidad. Sí, obviamente aquí la forma de culpabilidad ya lo habían hablado en la primera, el doctor Wilmer Gutiérrez en la primera presentación. Entonces aquí está pues ya la práctica de la audiencia, la oportunidad para rendir los descargos, solicitar pruebas. Entonces, si se niega su práctica, el recurso de reposición se resuelve de inmediato en subsidio de apelación. Cuando se agote esta fase probatoria, el funcionario puede variar los cargos por error de la calificación. Aquí sí, digamos, los cargos se demuestran en la investigación, en la audiencia se demuestra que él cometió una falta leve, pues lo remitirán para que el competente la tramite. Entonces este es el trámite de la audiencia, los procedimientos. Para la práctica de audiencia en las faltas leves es pues obviamente es prácticamente el mismo procedimiento. Cuando tiene conocimiento de los hechos citan una audiencia verbal, ¿sí? Luego de 5 días, sí, eso es un procedimiento bastante rápido, entonces se cita la audiencia, la persona puede aceptar los cargos y obviamente tendrá un beneficio. Sí. Listo, entonces aquí están, si acepta cargos el investigado, pues se emitirá un fallo con los beneficios correspondientes. Si no acepta cargos, pues obviamente se continúa con el procedimiento. Obviamente el procedimiento es mucho más acelerado que el procedimiento verbal en las faltas graves y gravísimas. Escuchen versión libre y... Sí, esto ya para finalizar pues la vigencia de la ley, ¿no? Entonces esta ley entrará a regir a partir de los 6 meses y deroga la ley 836 de 2003. Esta ley es de agosto de 2017, entonces a la fecha ya el 4 de febrero ya. Entonces tenemos ahí que hacer una claridad, es la versión libre. La versión libre es un derecho del investigado y apenas le notifican a él el primer auto, ahí le dicen derechos del investigado, ser escuchado en versión libre. Entonces acá vienen muchos usuarios y se quedan del abogado diciendo, el abogado nunca me dijo que el día que me iban a escuchar, y resulta que ya estamos en el fallo y la versión libre es antes del fallo. Entonces ellos dicen, el abogado no me dijo que me van a escuchar, nadie me escuchó, me violaron el derecho a la defensa, nadie me escuchó. Entonces nuestra defensa, obviamente uno se tiene que estar encima de la versión libre, ¿no? Decirle al usuario, la versión libre es un derecho, la quiere rendir, es una estrategia rendirla. Si él dice sí, tenemos que solicitarle formalmente al despacho, decirle cuándo nos puede escuchar en versión libre. Entonces ellos nos van a decir tal día o en tal hora, pero por organización, no porque eso se deba hacer, sino como para que vayamos y no perdamos el viaje. Pero la versión libre, por ser un derecho, uno tiene derecho a guardar silencio o a ser escuchado. Entonces si ellos vienen acá diciendo, salió el fallo y nunca me escucharon porque usted no me dijo, pero es que acá apenas yo firmo dice derechos del investigado, ser escuchado en versión libre es un derecho, no es una obligación del despacho
citarlo, hacerlo comparecer, requerirlo, obligarlo, 3 citaciones, o sea, ahí no aplica nada. Y la defensa tampoco, a menos que sea su estrategia. Cuando la falta está aprobada, la estrategia después no digamos nada. Pero si la falta no está aprobada, nosotros tenemos argumentos de defensa, es ir a la versión libre inmediatamente. Entonces sí, cuidado con eso porque estamos dejando la versión libre como olvidada. Como es un derecho, entonces la estamos dejando olvidada, el cliente se está quejando mucho por eso y dice, a mí no me escucharon y ya salió el fallo. Entonces nosotros con qué vamos a salir, con lo mínimo es que sea escuchado. Entonces siempre darle la carpeta. Por estrategia de defensa no se recomienda versión libre, sin embargo el usuario así lo desea, como la versión libre no es bajo el juramento, él podrá ir allá a decir lo que quiera, ¿sí? Cualquier cosa en su defensa, pero sí es mejor que él se sienta tranquilo que lo escuchara, porque nosotros la versión libre la estamos dejando como olvidada, rezagada, podemos rendirla varias veces, entonces yo puedo estar aquí y rendirla y pedir una ampliación, porque llegaron nuevas pruebas y pedir la ampliación. O sea, siempre que yo quiera ser escuchado antes del fallo en primera instancia. ¿Listo? También voy a ir por escrito. Como si nuestro cliente es así, esas personas que se ponen nerviosas o que se pone tartamudea, entonces uno la hace por escrito y la firma y la deben tener en cuenta. ¿Sí? Como para que no la vaya por allá a embarrar con alguna cosa. ¿Sí? Entonces por escrito. Sí, entonces indica que la ley entra en vigencia ahorita el 4 de febrero, o ya entró en vigencia el 4 de febrero, entonces que para los procesos que estaban o no estaban citados a audiencia, ya para citar para presentar los cargos, ya entran con la nueva ley. Sí, tengan cuidado porque es que la ley procesal es de aplicación inmediata. Entonces ella llega y coge los procesos en el estado que los encuentra. ¿Sí? Y lo sigue con este procedimiento. Entonces ahí no podemos decir, ay no, es que es una ley anterior y que eso no. En materia procesal, ella es de cumplimiento inmediato, diferente a la sustancial. La sustancial sí se debe quedar con la que está en los hechos.